Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comentar sobre la necesidad de formar buenos hábitos. Esa es la primera parte de esta charla. Y luego vamos a comentar sobre un hábito especial, que es el hábito del estudio, que es muy propio de la vocación dominicana y que a veces no sabe uno cómo relacionarlo con la consagración religiosa, es decir, con la consagración a Dios. Esas son como las dos partes que vamos a tratar en nuestra reflexión con el favor de Dios. Empezamos por la parte de los hábitos. ¿Por qué son importantes los hábitos? ¿Por qué hay que crear buenos hábitos? ¿Por qué hay un peligro cuando no hay esos hábitos? Bueno, vamos a verlo con el favor de Dios. ¿Qué es un hábito? En un sentido muy simple, un hábito es una costumbre que uno tiene. Es como una manera usual de obrar que uno tiene. Todos tenemos hábitos, algunos son buenos, otros no son tan buenos. Pero no solamente son costumbres en cuanto a lo que hacemos, sino son costumbres también en cuanto a la manera como lo hacemos. Por ejemplo, una persona puede repetir una misma acción porque le toca. Una persona que está obligada, está forzada. Lo típico del hábito, de un buen hábito, bueno, pero también pasa con los malos hábitos, es que es algo que surge como de dentro. Es algo que surge de dentro. Y por eso los hábitos nos ayudan a realizar acciones de una manera sencilla, o sea, fácil, de una manera eficiente y de una manera deleitable. Esas tres palabras, por favor, escribirlas. Los hábitos hacen que sus acciones propias, las acciones propias del hábito, se realicen de una manera fácil, eficiente y deleitable. Pensemos un hábito muy sencillo: montar en bicicleta. La persona que monta en bicicleta con regularidad, pues no le ve problema a eso, es algo fácil. Además, lo hace bien. Y además le encuentra un gusto. Esos son los tres elementos: fácil, eficiente, deleitable. Pensemos otro tipo de hábito. Muchas personas cultivan el buen hábito de tener como un horario en su vida. Por ejemplo, para la hora de dormir, para la hora de despertarse. ¿Qué sucede cuando la persona tiene este hábito? La persona no le cuesta trabajo dormirse a la hora usual. Es más, como que el cuerpo se prepara para dormir a esa hora. ¿Es eficiente ese hábito? Porque la persona logra el propósito. Si tiene un horario que corresponde con su estado de salud, su edad, su manera de ser, seguramente se despierta descansado, dormí bien.
Y además es deleitable. Cuando ya llega la hora del descanso, qué alegría, qué buen momento. Este ejemplo nos ayuda a entender el daño que hace no tener un buen hábito. Cuando una persona es desordenada en sus horas de sueño, fácilmente se encuentra con que a veces se acuesta y decimos en ese lenguaje popular, no le agarra el sueño, da y da vueltas. Luego le entra la angustia, me tengo que despertar a tal hora, no voy a dormir lo suficiente. Ya no es algo fácil, no es algo eficiente, porque la persona experimenta al otro día esa frase famosa, dormí pero no descansé. Y no es algo deleitable, la persona no ve con alegría su tiempo de descanso, sino a veces incluso con preocupación. Entonces, ahí vamos entendiendo la importancia de los hábitos. La importancia de los hábitos está en esas 3 palabras que hemos subrayado. Fácil, eficiente, deleitable. Vemos otros ejemplos de hábitos porque hay una cosa muy importante y es que prácticamente toda actividad humana puede volverse habitual o puede volverse parte de un hábito. Por ejemplo, hay hábitos que son físicos, como lo que hemos dicho del horario del sueño, el horario de las comidas. Hay personas que tienen el hábito de ser ordenadas. No le cuesta trabajo mantener su lugar, tal vez su casa, mantenerla en orden. Es eficiente y se siente a gusto. Estoy en un lugar ordenado. Entonces hay muchos hábitos. Si analizamos cada una de las posibilidades de acción que tiene el ser humano, ahí podremos encontrar un hábito. Por ejemplo, nosotros tenemos inteligencia, es una de las potencias, una de las facultades que tenemos, y hay hábitos propios de la inteligencia. Todos hemos escuchado esa expresión cuando se dice de una persona, es que no tiene método de estudio. Casi siempre sucede que la persona que no tiene método de estudio no tiene hábitos de estudio. Entonces un día le pidieron que leyera un determinado texto y un día lee en la mesa de la cocina mientras está comiendo alguna cosa, otro día lee mientras tiene el televisor encendido, otro día lee mientras va en el transporte, por ejemplo el Transmilenio. Entonces, casi siempre cuando una persona no tiene método es que tampoco tiene el hábito. Porque el ser humano necesita de hábitos. Entonces, ese es un hábito intelectual, la manera de estudiar, ese es un hábito intelectual. Cuando una persona está haciendo un estudio prolongado, por ejemplo, está estudiando una carrera, una maestría, casi que forzado a veces, o a veces de un modo espontáneo, va encontrando unos hábitos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi doctorado había ocasiones que tenía que pasar horas en la biblioteca. Si tú me preguntas, en este momento a mí me costaría trabajo pasar tanto tiempo leyendo. Me costaría trabajo. Pero en ese tiempo yo había adquirido un hábito, lo necesitaba, un hábito de lectura, de estudio. Hay hábitos que tienen que ver con las palabras.
Para acordarse uno de los hábitos, conviene recordar la oración que decimos en la misa, en el yo pecador. Confieso que he pecado de pensamiento, palabra, obra, omisión. Entonces hay hábitos del pensamiento. Por ejemplo, hay personas que se acostumbran a pensar mal. Todo lo interpretan de un modo negativo. Todo lo interpretan de un modo personal. Eso que están diciendo, eso es por mí, porque le llevaron una historia por mí. Y es como un hábito de esa cabeza. Ahí ya nos damos cuenta que hay hábitos positivos y negativos. Es un hábito en el pensamiento. Hay personas que se acostumbran a la vulgaridad. Hay personas que se acostumbran a ver en todo la mano de Dios. Ese también es un hábito. Entonces hay personas que van bajando, por ejemplo, al paradero de los buses y apenas entra, llega al bus. ¡Ay, gracias, Dios mío! Es decir, la persona tiene el hábito de ser agradecida y tiene el hábito de relacionar todo con Dios. Otras personas no. Uno se da cuenta que los buenos hábitos son unos grandes aliados, así como los malos hábitos son una carga muy pesada y son un daño muy grande. Cuando uno tiene malos hábitos, esos malos hábitos son como enemigos dentro de uno. Por eso destaqué al principio que los hábitos no son algo exterior solamente, sino que están dentro de uno. Son como enemigos que uno tiene adentro y que están haciendo la guerra. Por ejemplo, pensemos en una persona que se confiesa: he sido muy tibio en mi vida de fe, muy descuidado. Estoy en una dejadez, estoy en una pereza. Bueno, entonces tal vez el sacerdote le da alguna indicación, le dice: usted tiene que tener un ritmo de estudio, usted tiene que tener un ritmo de oración. Un ritmo de oración, bueno, ritmo de oración. Pero resulta que esta persona es desordenada con el tiempo, como que vive el día en desorden, todo es a las carreras, improvisado. Después de 2 semanas o de 3 semanas de confesarse, la persona descubre: no he mejorado nada. ¿Por qué? Tenía un buen propósito. Cuando se levantó del confesionario tenía un buen propósito. Voy a tener una vida de oración. Pero el mal hábito del desorden en el tiempo le hace la guerra. Y ese mal hábito impide que la persona cambie, que la persona mejore. Los malos hábitos son enemigos que hemos adoptado en el corazón. Y los buenos hábitos son nuestros aliados. Son grandes aliados. Piensa, por ejemplo, yo he conocido gente así, que todo como que lo conecta con Dios fácilmente, de un modo muy bonito, muy natural, lo conecta con Dios. Una persona así, que todo lo conecta con Dios, es una persona que tiene un gran aliado para llevar una vida de fe. Y ese solo hecho de estar conectando todo con Dios ya le va a liberar de una cantidad de pecados. Porque el pecado siempre entra por el pensamiento, por la imaginación. Hay hábitos de las palabras. Por ejemplo, ser chismoso o murmurador, ese es un hábito. Un hábito que se alimenta ¿de qué? De un pequeño gustico. Acuérdese que los hábitos siempre tienen un aspecto deleitable. Y hay un pequeño gustico en estar llevando historias. Entonces le cuentan algo, no sabe qué hacer, yo tengo que decirlo, ¿a quién se lo digo? ¿A quién se lo digo? Siente como si fuera una papa caliente que tiene que pasarle a otro. En cambio hay personas que son muy discretas, han educado el uso de la palabra.
le cuentan algo sobre otra persona, no me consta y no sirve para nada que yo lo esté contando. Silencio. Tiene el buen hábito de ser una persona discreta. Algunas de ustedes conocieron a mi mamá. Uno de los dones que Dios le concedió a mi mamá fue ser extraordinariamente discreta. Dicho por personas que tuvieron grandes dificultades matrimoniales y a veces ella oía al hombre, oía a la mujer y ella sabía perfectamente ser totalmente discreta en eso. Por eso la gente cada vez le tenía más confianza a ella, porque ella era muy discreta. Nunca se supo que llevara historias de nadie. Tenía ese buen hábito. Es un hábito de la palabra. Hay personas que exageran todo. Hay personas que mienten, a veces sin ningún motivo. Yo he escuchado confesiones de personas que dicen, yo ni sé por qué digo mentiras. Hay personas que se acostumbran, en una parte de nuestra juventud eso está sucediendo, se acostumbran a la grosería. En redes sociales, como suelo comentar, uno de mis ejercicios constantes es bloquear y bloquear, porque hay una cantidad de gente que es una vulgaridad a todas horas. Eso es muy perezoso. Entonces hay hábitos del pensamiento, hay hábitos de la palabra, hay hábitos en las acciones y hay hábitos también en lo que uno omite. O sea, los hábitos incluyen lo que uno hace, pero también lo que uno omite. Y a veces uno omite cosas malas y eso es muy bueno. Y a veces uno omite cosas buenas y eso es muy malo. Le escuché a un sacerdote que decía, refiriéndose a nosotros los sacerdotes, decía, para saber cómo está el alma de un sacerdote, solo tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo está tu oración? Si la persona omite sistemáticamente la oración, ya se sabe cómo estará ese corazón, ya se sabe. Entonces, si omitimos cosas buenas, pues ese es un hábito malo. Si omitimos cosas malas, ese es un hábito bueno. Por ejemplo, la persona que omite estar llevando historias, ese es un hábito bueno. Normalmente a los hábitos buenos se les llama virtudes y a los hábitos malos se les llama vicios. Las virtudes y los vicios. Para cerrar esta última parte vamos a hacer un par de anotaciones sobre las virtudes. La primera anotación es que las virtudes son el encanto de una persona. Si usted analiza amigos o amigas que tenga, usted se dará cuenta que usted quiere a las personas, claro, uno las quiere, y uno dice, no, yo lo quiero como es, y lo quiero porque es como es. Si usted analiza un poco más, usted verá que usted ama cierta virtud en esa persona. Por ejemplo, es una persona alegre, eso hace una persona encantadora. Es una persona sincera, ese es un buen hábito, la sinceridad. Es una persona acogedora. Cada una de estas palabras que corresponden a hábitos buenos son virtudes. O sea que las virtudes están en la raíz del encanto. El encanto es ese. Por el contrario, cuando conocemos a una persona que quizás tiene algunas cualidades, pero que falla en algunos vicios terribles, nos produce distancia. Por ejemplo, es una persona muy inteligente, pero es una persona muy chismosa. Distancia. Es una persona muy bonita, pero es una persona tan egoísta. Distancia. Es una persona muy influyente, es un líder, pero es una persona tan utilitaria, todo es a sacar provecho. Entonces, esto es bueno saberlo. Recordemos que de Jesús se decía que crecía en edad, sabiduría y gracia, crecía en la virtud día por día, y dice la Escritura,
delante de Dios y de los hombres. O sea que es bueno ser encantadores. De hecho, para conquistar corazones, para Cristo a quien tanto amamos, para conquistar corazones, es muy bueno ser encantadores y es muy malo tener vicios. Por ejemplo, una persona que es obscena o que es vulgar, esa persona nunca sabrá cuántas amistades buenas perdió. Porque ¿quién quiere estar con una persona así? Solo otro que sea parecido. Entonces iban haciendo una amistad bonita con alguien, pero de pronto la persona empieza a mostrar sus intenciones, su vulgaridad, su no sé qué. Distancia, inmediatamente distancia. Entonces es un deber nuestro ser encantadores, aprender a ser agradables, no por una apariencia, sino por el auténtico cultivo de la virtud. Nuestra amiga y gran inspiración, Catalina de Siena, dice que en Cristo se encontraban las verdaderas virtudes y que estaban unidas por el vínculo precioso de la sangre. El vínculo de la sangre. Sangre que significa vida, sangre que significa sacrificio. Entonces, Catalina nos enseña que Cristo es encantador. Y ese es parte del atractivo de Cristo. De hecho, cuando uno empieza a acercarse a Cristo, uno no se acerca a Cristo porque Él es el Hijo del Dios vivo, eso lo descubre un poco después. Uno se acerca a Cristo porque Él es bueno, porque Él es bueno conmigo, porque es amable, porque es compasivo, porque es acogedor, porque me sabe entender. ¿Qué son todas esas palabras? Nombres de virtudes. Entonces hay que cultivar las virtudes, hay que ser encantadores. Por supuesto, habrá personas que quieren ser encantadoras para su propio gusto, para su propio provecho, para su propio ego o para sus propios fines. Por ejemplo, una persona que quiere seducir a una mujer seguramente quiere ser encantador con ella, pero tiene una agenda turbia, sucia. Nosotros queremos ser encantadores. Hay que ser agradables, no hay que tener miedo a eso, ser agradables, pero con un propósito que es nuestro. Nuestro propósito es lo que dijo Cristo en el Evangelio. ¿Cómo lo dijo de bello nuestro Señor? Que vean vuestras buenas obras y que den gloria al Padre del cielo. Entonces ser sencillos, humildes, mansos, puros, sinceros, generosos, compasivos y todas las virtudes, y las virtudes son cientos de virtudes, tener las virtudes es algo muy bueno. ¿Para qué? No para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Cristo y para traer corazones hacia Él. Bueno, ahí termina la primera parte. Pero dije que había que recordar dos cosas de las virtudes y solo dije una. Esa una cosa era lo de lo encanto. La segunda cosa que quería recordar es que no se nos olvide la gran clasificación de las virtudes. Hay virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y hay virtudes cardinales o virtudes humanas. Yo me acuerdo que con ustedes tuvimos un retiro hace muchos años sobre virtudes humanas. Ahí está en mi canal de YouTube. Y ahí las estudiamos. Qué bueno que le den una mirada a quienes no estuvieron en ese retiro. Ahí estudiamos prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las virtudes humanas. ¿Quiere decir que son las únicas virtudes? No, se les llama cardinales porque son como el eje. Son como el eje alrededor del cual giran muchas otras virtudes. Pero si uno está buscando la prudencia, si uno está buscando la justicia, si uno está buscando la templanza, o sea, el dominio de sí mismo frente al placer, y si uno está buscando la fortaleza, que es resistir frente a la dificultad y emprender lo que vale la pena, así sea arduo, pues uno va en buen camino. Ahora sí cerramos la primera parte. De todas las virtudes, vamos a hablar de una en especial hoy. Ya hemos dicho que es muy importante que nosotros seamos encantadores.
Hay que buscar ser encantador, pero quiero destacar una virtud que al principio no parece tan encantadora y que uno a veces no la sabe relacionar bien con su consagración a Cristo. Es la virtud del estudio. Introducción. ¿Ha notado usted cuántos santos aparecen con libros? Muchos santos aparecen con libros. A los santos casi siempre se les representa con algo que tiene que ver con su modo de vivir o de morir. Entonces a los que son mártires se les representa usualmente con la palma, se habla de la palma del martirio. Las personas que brillaron por la pureza se les representa con un lirio, por ejemplo. Es muy comprensible, pero a los que reflexionaban mucho en el final de la vida y en el valor de la vida y en la eternidad se les representa con una calavera. La gente pregunta por qué hay tantos santos que salen con una calavera. Pues es por eso, porque el pensamiento de la muerte le ayuda a uno a enderezar la vida. Bueno, pero hay muchos otros santos que les representan con libros o con escritos. Hay, por ejemplo, detrás de ustedes, ahí hay una imagen. Ese es San Lucas. Ese es San Lucas evangelista, ahí está con su libro. Él escribió pues el Evangelio, que lo llamamos de San Lucas, y escribió también los Hechos de los Apóstoles. Santo Domingo de Guzmán, San Alberto Magno. Pero para no hacer larga la lista, yo quiero destacar que en varias ocasiones se representa a la Virgen María con libros o leyendo. Usted mire escenas de la Anunciación y usted verá que con mucha frecuencia aparece ella leyendo como en un oratorio o algo parecido. Esto muestra algo sobre la convicción católica. La convicción católica es que nuestra oración va siempre acompañada de la lectura, va siempre acompañada del estudio. La oración acompañada del estudio, de la lectura. Por algo decía Santa Catalina de Siena, quiero que toda oración empiece siendo vocal. ¿Y la oración vocal en qué consiste? En que yo me apoyo en las palabras de otros. Por ejemplo, el rosario, por ejemplo, la lectura de los salmos, la liturgia de las horas, por ejemplo, el Vía Crucis, o un libro de oraciones. Bueno, eso nos sirve como de introducción, pero yo quiero volver a la imagen de María Santísima con un libro. ¿Por qué será tan importante el estudio? ¿Por qué se asocia el estudio con la Virgen? Bueno, vamos a comentar unas 5 razones por las que hay que cultivar esta virtud. La primera de esas razones la dio San Jerónimo. San Jerónimo nos dice, ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Entonces, a ver, esto es delicado. Yo me atreví a agregarle una frase a la de San Jerónimo. Yo digo esto: ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo, y el que ignora a Jesucristo empieza a imaginarlo a su manera. ¿Dónde puedo yo conocer a Cristo? No imaginarme a Cristo, sino conocerlo. ¿Dónde lo puedo conocer? Fundamentalmente en la Escritura y la predicación de la Iglesia. Ahí es donde lo puedo conocer. ¿Y cuál es el peligro de no estudiar? El peligro de no estudiar es que yo empiezo a imaginarme a Cristo. ¿Qué significa imaginarse a Cristo? Que entonces ya es un Cristo a mi imagen y semejanza.
que seguramente es un Cristo según mi conveniencia, según mi gusto. Pero el Cristo, según mi conveniencia, según mi gusto, no es el verdadero Cristo. Yo no tengo salvación en el Cristo imaginado. Yo tengo salvación en el Cristo real, en el Cristo verdadero. Hay un programa, no sé, creo que era de televisión, que utilizaba como título y como lema, no me lo cambia. Pues eso hay que aplicarlo aquí. A Cristo no me lo cambia, no me lo cambia. Claro, como nuestro Señor Jesucristo es como ese precioso diamante de infinitas facetas, hay tanto que ver en Cristo, dice el Evangelio de Juan. Si se escribieran todas las cosas que Él hizo, no cabrían los libros en la tierra. Eso es mucho decir. No cabrían los libros en la tierra. Entonces yo puedo, por ejemplo, quedar fascinado porque Cristo es misericordioso, es compasivo. Mi encuentro con Cristo fue a través de la misericordia. Yo estoy pegado a Cristo, Cristo es misericordioso. Eso no es mentira, eso es la pura verdad. Pero ese Cristo misericordioso es el mismo que pronuncia estas palabras: id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces. Y esas palabras tan duras son del mismo Cristo misericordioso. Si yo estoy leyendo la palabra de Dios, me voy a encontrar con esos pasajes que por lo menos para mí son como una bofetada, me despiertan. Entonces Cristo siempre está más allá de mi imaginación. Cristo siempre está más allá de mis ideas, de mi pensamiento, de lo que yo conozco. Cuando yo dejo de leer la Biblia, cuando yo dejo de estudiar la fe, cuando yo dejo de profundizar la fe, de inmediato entra la imaginación a reemplazar. Y la imaginación me va a poner un Cristo que es el que a mí me gusta. Lo peor de la imaginación es que la imaginación no te va a decir cosas como que Cristo se desplazaba de Galilea a Judea en un ovni. No, eso no te lo va a decir la imaginación. Pero ¿qué es lo que suele hacer la imaginación? Y por eso es tan peligrosa. La imaginación empieza, como en el ejemplo que di de la misericordia, a concentrarse en lo que a mí me gusta. En lo que a mí me gusta. Y el Cristo que a mí me salva no es el Cristo como a mí me guste, es el Cristo real, el Cristo verdadero. Entonces el motivo principalísimo por el que uno tiene que estudiar la palabra de Dios, estudiar la fe católica, oír buenas predicaciones, leer buenos libros, es porque me van a preservar en la verdad de la fe. Esto es fundamental. Segundo motivo, ¿por qué es tan importante el tema del estudio? Segundo motivo, mira, sabemos que la vida cristiana fue descrita por nuestro Señor como un camino empinado, estrecho, que tiene muchos peligros. Sabemos que tiene muchos peligros porque el mismo Cristo dijo, pocos dan con la puerta estrecha. En cambio, muchos van por un camino ancho. O sea que está clarísimo que la vida cristiana tiene muchos peligros. Bueno, pregunta, ¿dónde voy a aprender esos peligros? ¿Dónde los voy a conocer? Obviamente para evitarlos. Mire nada más este ejercicio que estamos haciendo en este momento. Esto es un ejercicio de estudio, Este es un ejercicio de formación. Y es posible que al escuchar estas palabras tú sientas, yo no lo había pensado, pero es verdad. Eso es lo que trae el estudio.
Te ayuda a ver peligros que tú no veías. Uno no se da cuenta de cosas. Amigas queridas, sabemos que vivimos en un tiempo en el que hay muchos malos entendidos. Y la gente cree que puede combinar cualquier cosa con cualquier cosa. Entonces, hace poco me comentaban de una señora que hace de este tema que está tan de moda del coaching, como una especie de consejería. Eso en mis tiempos se llamaba consejería, allá en mi pueblo, pero aquí se llama coaching. Bueno, coaching está bien. Y la señora esta está metida con un tema de la nueva era que son las llamadas constelaciones. Y ella trabaja con las constelaciones y reza el rosario todos los días. Lo peor de la confusión, ¿qué es lo peor de la confusión? Pues lo peor de la confusión está en que uno cree que puede revolver todo con todo. Y el que cree que puede revolver todo con todo es el que no siente necesidad de cambiar. Qué difícil, tenemos una amiga en común con esta señora. Qué difícil para esa amiga en común hacerle ver a la otra, la de las constelaciones, que está haciendo las cosas mal. Ella siente que ella está muy bien, ella está haciendo su rosario. Es que yo hago mi rosario. La falta de estudio hace que uno sea muy fácil de confundir y muy obstinado para salir de los errores. Entonces el estudio es fundamental. Pero yo quiero advertirte aquí una cosa antes de continuar. Si estás pensando en tu corazón lo importante del estudio, lo importante de estudiar, por favor piensa a qué hora lo vas a hacer. Hay una frase que hemos utilizado varias veces con los del Consejo Superior de Familia Espiritual. Lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. Porque si tú sales de esta reunión pensando, oiga, sí, ¿verdad? Hasta razón tendrá el Fray Nelson, sí. Buena cosa estudiar. Buena cosa estudiar. Pero si eso no se traduce en un horario, una vez, 2 veces, 3 veces a la semana, voy a leer esto, voy a hacer esto, voy a ver esta serie de videos. Si tú no pones eso en tu agenda, no existe, no existe. Voy a oír este podcast, no todo pueden ser videos, no todos son libros, hay cosas que se oyen. Bueno, entonces, ahí tenemos ese elemento. Llevamos 2 razones para el estudio. Primera, para mantenernos en la verdad de Cristo, no sea que subrepticiamente yo ya no esté creyendo en Cristo, sino que yo tengo aquí un Cristo aquí de mi gusto y de mi bolsillo, que seguramente es el que a mí me gusta. Pero es que yo no voy a ser salvo por el Cristo que a mí me guste. Segundo, para prevenir caídas, errores. Tercero, es necesario el buen hábito del estudio para para buscar con mayor ardor el bien. Especialmente en los temas espirituales, eso nos hace un bien muy grande, muy grande. Ese tender hacia el bien. ¿A qué me refiero? Mire, yo uso esta comparación. Piense usted en una persona a la que usted quiere invitar para un paseo. Vámonos para allá. ¿Usted cómo motiva a la persona? Usted le cuenta lo que va a encontrar allá. Ese lugar es famoso por su naturaleza, porque es un lugar colonial, porque es un lugar artístico, porque es un lugar donde hay muy buena comida, usted le cuenta algo de allá. Y de tanto contarle todo lo que hay allá, dice, oye, sí, yo quiero ir. Así es la vida espiritual. Uno tiene que
ver la meta, uno tiene que ver a dónde nos llama Dios. Y cuando uno va viendo a dónde nos llama Dios, uno va sacando ganas, va sacando ganas. Una de las fases en el crecimiento del temor de Dios, eso lo hemos comentado en otras predicaciones, una de las fases en el crecimiento del temor de Dios es hacerse la reflexión de cuántas cosas me he estado perdiendo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, una Santa Teresa de Jesús, cuando nosotros leemos un San Bernardo, un San Juan Clímaco, un San Francisco de Sales, y uno ve a esta gente tan enamorada de Dios, la única conclusión posible es: yo soy un mediocre. La verdad es que yo soy un gran mediocre. Esto pasa como a veces sucede cuando una persona se encierra demasiado como en su propio pueblo y resulta que en el pueblo todos son borrachos. O sea, es un vicio muy extendido en ese pueblo el alcoholismo. Todos borrachos. Si esa persona en ese pueblo se emborracha una vez al mes, esa persona siente: yo soy de los buenos, apenas me emborracho una vez al mes. Como todo el mundo se emborracha muchas veces a la semana, pues yo soy. Entonces esa persona no tiene impulso de cambiar mucho. Cuando uno está rodeado de mediocridad, uno se cree falsamente bueno. Pero el estudio nos pone en contacto con las verdaderas cimas, las verdaderas alturas, como me ha pasado a mí toda mi vida con Santa Catalina de Siena. No hay lectura que yo haga de Santa Catalina de Siena que no me esté recordando lo bajo, pobre y mediocre que estoy. Entonces, bueno, claro que ustedes que me conocen dirán: bueno, entonces ¿cómo sería este señor sin Santa Catalina? La verdad es que Santa Catalina ha sido para mí, junto con otros santos como Santo Tomás, ha sido como un imán que me jala, que me dice: a ver, más. Tercero, ese era el tercer punto. Cuarto punto. El estudio limpia nuestra mente. Limpia. Esto lo tomo del Evangelio según San Juan. Cristo dice a sus apóstoles: vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho. Oiga eso, por las palabras que os he dicho. Vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho. Eso quiere decir que cuanto más entren las palabras del Señor, más se limpia la mente de basura. No solo estoy hablando aquí de pecados vergonzosos o sucios, sino también de tanto tiempo perdido. ¿Usted no ha pensado que si Dios le tiene en esta tierra todavía, habiendo tantos que han muerto, si Dios le tiene a usted en esta tierra, ¿por qué le tiene en esta tierra? Para que usted aproveche el tiempo. ¿Y usted qué se la pasa pensando? ¿Qué se la pasa haciendo? No, pues a veces pienso en la soledad de las almas tristes y otras veces en la tristeza de las almas solas. ¡Ay, Dios! Entonces, a veces uno tiene el tiempo, pero no lo sabe aprovechar. Da y da vueltas a las cosas. Yo he conocido personas así. Me da mucho pesar. Personas que pasan su tiempo recordando cosas, sobre todo cosas desagradables, lo que me hicieron, el maltrato que me hicieron, el no sé qué, y ahí está recordando. ¿Para qué te sirve eso?
limpia esa cabeza, límpiala. Pero ¿cómo se limpia la cabeza? Me decía un sacerdote en la confesión, si usted quiere salir de las malas palabras, llénese de buenas palabras. Si usted quiere salir de los malos pensamientos, llénese de buenos pensamientos. El alma humana no puede estar vacía. El alma humana siempre necesita llenarse de algo. Llenarse de algo. Entonces el estudio te llena y te limpia. ¿Por qué te limpia? Porque te llena. A medida que tu pensamiento se va llenando de cosas útiles, limpias, hermosas, inspiradoras, tu cabeza se va limpiando. Y te repito, no es solo que se limpie de suciedad o de vulgaridad, es que se limpia también de lo inútil, de lo necio, de lo tonto, de lo estéril. Bueno, último punto. El estudio nos ayuda a mejorar nuestra conversación. Uno de los grandes problemas que tienen muchos de nuestros jóvenes hoy, es que precisamente por el nivel tan bajo de la inquietud intelectual, por la falta de lectura, no saben de qué hablar. Entonces fácilmente la conversación se vuelve o el último TikTok de moda, o el último desafío, o la película. Y no es que esas cosas necesariamente sean pecado, pero son conversaciones tan vanas de las cuales muy fácilmente se cae en lo que ya es abiertamente malo. Entonces se cae en vulgaridad, se cae en grosería, se cae en obscenidad, o se cae en murmuración, o se cae. Mejora el nivel de tu conversación. Si tú te llenas de admiración hacia Edith Stein, te llenas de admiración, te va a pasar lo mismo que le pasa a toda persona cuando tiene admiración. ¿Qué le pasa a toda persona cuando tiene admiración? Que habla de lo que le motiva. Una persona que está estudiando insectos y se encuentra con un espécimen de escarabajo dorado que está en un ecosistema que no nos imaginábamos en Colombia. Ese es el descubrimiento del año en ciencia. Te aseguro que esa persona apenas pueda sacar el escarabajo dorado para contar, porque le admira eso. Entonces hay que estudiar. A ver si puedo decir de memoria los 5 motivos. Primero, para que no me cambien a Cristo. Segundo, para evitar muchos peligros. Tercero, para crecer en ardor en la búsqueda de lo bueno y santo. Cuarto, para limpiar el corazón y la mente. Quinto, para mejorar el nivel de la conversación. La patrona de las santas conversaciones es Santa Escolástica. Entonces, hay que mejorar las conversaciones. Cuando 2 personas conversan y no tienen de qué hablar, terminarán hablando de alguien. Y eso hace daño, siempre hace daño. Entonces hay que mejorar la conversación. Bueno, terminamos ahí nuestra reflexión de hoy. ¿Qué hemos visto? Hemos hecho como un repaso, porque son temas que uno siempre los ha estudiado, y hemos hecho como un repaso sobre los hábitos, la importancia de los hábitos, los buenos hábitos, el peligro de los malos hábitos, sobre todo quedarse con esa idea. Los buenos hábitos nos ayudan a realizar el bien de una manera fácil, eficiente y deleitable. Y luego hemos hablado un poquito del hábito del estudio y por qué es tan necesario. Solo permítanme repetir por última vez: lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. Hay que tener un tiempo para esto. Y eso hace mucho bien. Hace mucho bien. Conociendo mejor a Dios nuestro Señor, amándolo más, indudablemente seremos más fieles y viviremos con mayor alegría,
nuestro camino, nuestra entrega. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.